A mí me parece que nosotros llevamos mucho tiempo como trabajadores y trabajadoras diciendo que no, como ¿viste esto que se le critica tanto al peronismo de que pierden las elecciones porque no van a las elecciones con Con unas propuestas, propuestas? sí. Claro, con propuestas, por muy voladas que sean, las propuestas son propuestas. Y me parece que nosotros tenemos que salir de esa lógica y que somos los trabajadores y trabajadoras los que tenemos que salir de esa lógica. Yo creo que por muy voladas que sean nuestras propuestas, tenemos que sentarnos a la mesa de negociación frente a la reforma laboral y decir, ¿querés reforma laboral? Nosotros también queremos reforma laboral. ¿Sabés qué quiero? Que me garantices las 8 horas de trabajo, no 48 semanales. Que me Ok, garantices ¿no? También 8, podemos que me pedir. garanticen las 40. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para que las mujeres podamos de verdad dedicarnos a nuestras profesiones, así como a criar a nuestros hijos, lo que necesitamos es que nuestras parejas, los varones, si es que son varones, que nuestras parejas mujeres, que nuestras parejas, las que no son madres, también tengan 6 meses de licencia luego del nacimiento o de la adopción de una criatura. De modo que la responsabilidad maternal no caiga solamente en la figura que en la pareja cumple el rol femenino. Eh, Las tareas domésticas en general, en el caso, digo, claro, bueno, lo que de las sean, exacto. O programadas, sea, me parece que es momento de que o sea, es momento de entender que si nosotros nos quedamos en decir no queremos la reforma, nos la van a meter igual y no, sin comerla ni beberla y nos jodemos. Que para que la pelea sea por lo menos una pelea mano a mano, nosotros tenemos que ir con nuestras contrapropuestas. Y las contrapropuestas nuestras tienen que ser audaces, tienen que ir de verdad a exigir, a demandar nuestros derechos, más allá de la obvia que es el aumento en el salario, discutir profundamente cuáles son los roles que tenemos en la sociedad, las mujeres y los hombres, los adolescentes, los niños, y poner sobre la mesa las demandas justas de nosotros como trabajadores y trabajadoras para que recuperemos nuestro tiempo familiar, para que recuperemos el tiempo de descanso, el tiempo de juego. Nosotros tenemos que sentarnos frente a los empleadores a discutirles que nos están jodiendo la vida de verdad, que nosotros estamos agotados, que no queremos seguir trabajando 18 horas diarias de lunes a lunes para subsistir, que nosotros tenemos derecho al tiempo de descanso genuino, tenemos derecho a la desconexión, que tenemos derecho a la desconexión. Lo de la desconexión es grosísimo. La gente que trabaja eh, en venta, por ejemplo, ¿cuándo descansa? Está todo el tiempo a merced de sus empleadores, que los contactan todo el tiempo. sí, sí, porque aparte una de las cosas que se discutía era la cuestión de la disponibilidad horaria en la que vos, o sea, tu jefe te puede decir, che, hoy tenés que trabajar 14, mañana trabaja 2, pasado trabaja 15, o sea, como, bueno, no, sí, lo que se viene discutiendo de ¿No? ese proyecto es prácticamente una contrarreforma, no tiene nada de reforma, digamos, laboral, es volver Pero, al siglo pasado, básicamente. pero las condiciones de trabajo actuales son terribles. Entonces, me parece que lo que sería una apuesta desafiante para nosotros como trabajadores es lograr reunirnos, juntarnos en asambleas a discutir contrapropuestas que sean más audaces que las que ellos nos están tirando. Más audaces en el sentido de que tengan el coraje de proponer genuinas mejoras en la calidad de vida de los y las trabajadoras. Que hay que Bien. empezar a pensar profundamente. Vos, cuando empezamos, hablabas del feminismo, ¿no? Para mí hay eh, algo que perdimos y que tenemos que volver a recuperar, que es la complicidad
entre esas dos partes que aparentemente tiene la sociedad, que no son dos partes, son múltiples partes, pero nos están devolviendo esa dicotomía, ¿no? Y hay que recuperar esa complicidad. Y para recuperarla hay que entender de vuelta que esos roles preasignados hay que discutirlos con, con roles, con otros roles propuestos. Y para eso hay que dar las condiciones. Si nosotros queremos que los hombres ocupen su tiempo en la crianza, en el cuidado, no solo en la crianza de los niños pequeños, ¿no? A los chicos hay que llevarlos al jardín, hay que llevarlos a la escuela, hay que sostenerlos en la educación secundaria, todo eso insume tiempo y solo se piensa en el tiempo de la madre, ¿no? Y Claro. bueno, para que deje de suceder que sea mejor para un patrón contratar a un hombre, porque el hombre no se tiene que ocupar de llevar a los hijos a, al médico, tiene que ocurrir que en los tiempos, digamos, en los derechos de los y de las trabajadoras, exista el derecho a irte antes de la escuela, del trabajo para poder ir al acto escolar, hombre, mujer, irte antes del trabajo para poder llevar a tu hijo o hija al médico. Y eso tiene que ser esos derechos tienen que ser transversales, no pueden ser solo los derechos y obligaciones del patrón para con las mujeres. Claro. Eh, Es, Hay que empardar eso. no, o sea, el tema de las tareas de reproducción social está claro que son, es una discusión que para mí es súper interesante porque aparte son feminizadas, o sea, las tenemos a cargo las mujeres, nos ocupamos no solamente de garantizar la crianza, sino de garantizar los cuidados, inclusive pensando más allá, ¿no? De trabajos como la docencia, como la enfermería, que son trabajos que también Sí. los ocupan las mujeres. Me parece que es una discusión súper interesante y que yo lo que opino, más que nada, esto pensándolo más que como como se llama, como una entrevista, como un conversatorio entre las dos, que bueno, como que habría que pensar la manera de socializar todas esas tareas, ¿no es cierto? De buscarle la manera para que incluso no se convierta en una discusión o un enfrentamiento, poner entre una discusión entre un varón y una mujer. O sea, como que sea, digamos, que tratemos de buscarle la manera para que todo eso, como vos decís, no recaiga completamente en la mujer, sino que además de socializarlo con tu compañera, tu compañero, también haya algún tipo de solución que, que pueda ayudar a esas trabajadoras y esos trabajadores, como por ejemplo, no sé, las guarderías en los lugares de trabajo o los lugares en donde vos podés incluso llevar, no sé, tu ropa y lavarla y que haya un lavadero en el lugar de trabajo y que también haya un comedor y vos no tengas que preocuparte por la comida. Digo, que todas esas cuestiones también estén incluidas dentro del ámbito del trabajo como para que no recaigan sobre ninguno de los dos. Digo, Bueno, CONEA tenía, en el Centro Atómico de Ezeiza existe el jardín todavía, funciona creo que hasta sala de 4. En Constituyentes ya no funciona. 4 y Eh, 5. ah, en Sí, Constituyentes ya no funciona, cuando yo pasé a trabajar en Constituyentes ya no existía más ese jardín, pero eh, es muy habitual encontrarse esa conversación con las compañeras en Constituyentes de que no consiguen vacantes en los jardines y entonces, y muchas maternan solas y entonces, más eh, todavía. Porque la solución, por sí, más ejemplo, difícil todavía. para esas compañeras, ¿cuál sería? ¿Entendés? Si no tienen a su pareja como para poder pensar o sea, no existe. No, la solución es el jardín. Es una solución que está re buena y después, por otra cosa que vos mencionabas al principio, que también me parece que está buenísima, en esto de, no sé si usaste la palabra como que se abandonó la discusión o como que ahora se había retrocedido en todas estas cuestiones relacionadas al feminismo, obviamente, ¿no? Ya sabemos que hay un ataque por parte de este gobierno recontra misógino, homofóbico, contra la comunidad LGTB, bueno, el ataque es enorme,
y que también al mismo tiempo hubo un retroceso, ¿no? De parte digamos, del movimiento de mujeres, o mejor dicho, de las conducciones que integraban y que conducían ese movimiento, y que eso también permitió la avanzada de esta derecha, que no se da solamente en Argentina, sino que es algo más a nivel mundial, digamos, lo que está sucediendo respecto del avance de la derecha, eh, y que... Sí, lo que pasa, Jimé, es que es muy difícil, o sea, la gente está muy ensimismada en tratar de sobrevivir. Sí. Cuando digo la gente, yo soy la gente también, ¿no? O sea, todos nos encontramos con que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a trabajar en uno o en varios trabajos eh, para parar la olla, y entonces no queda tiempo para dedicarle a ir a una asamblea, a reunirte en el contexto que sea, aunque sea una asamblea virtual o un conversatorio, y tampoco queda tiempo para pensar. Eh, Bueno, pero Está muy bravo por eso, y creo que ellos, los patrones, no nos llevaron a esa situación por azar. Es la situación ideal en la que los trabajadores no tenemos ni siquiera tiempo para pensar en cómo juntarnos a demandar por nuestros derechos. Em, bueno, pero frente a mm, esto, ponele, qué sé yo, frente a esa situación que yo, digamos, acuerdo, hablo con un montón de gente, yo soy, bueno, yo soy militante, entonces, ahí es en donde dedico, digamos, una parte de mi tiempo, de mi vida, a pensar, a enfocarme, a pensar de qué manera las y los trabajadores tenemos que organizarnos, eh, pero frente a eso, digo, frente a esa alienación que a mí también me interpela, digamos, más allá de que yo peleo por una causa y milito en un partido y etcétera, a mí también me interpela porque soy madre, si bien no soy madre soltera, pero las relaciones con los padres a veces son muy complejas respecto a las responsabilidades, y bueno, es complicado, pero a lo que voy es que frente a todo eso aparece siempre, aparece una luz, ¿no? Frente a toda esa situación, que para mí, por ejemplo, en estas últimas semanas fue el Garrahan, que, digamos, como vos decís, imagínate, médicos que atienden pibes chiquitos en un hospital súper importante que decidieron decir, bueno, hasta acá. O sea, esto no podemos seguir soportándolo más. Entonces, digo, hay como que tratar como de siempre buscar, ¿no? Esas situaciones, esas situaciones de lucha que aparecen en la realidad y que nos demuestran que vale la pena hacerlo y que hay que hacerlo, porque si no, avanzan, como están avanzando acá. Digo, sí, sí, eh, lo que pasa es que está difícil, en una sociedad tan rota como tan rota en el sentido de que estamos tan desconectados de lo humano, ¿no? Eh, Encontrar espacios para hablar y buscar propuestas. Yo pienso esto, que hay que animarse a sentarse frente a la mesa, a negociar con contrapropuestas, y decir, vos querés esto, bueno, yo quiero este otro. De modo que en esa situación ocurra una verdadera negociación y tengan que ceder ellos también. Eh, Creo eso, qué sé yo, quizás me equivoco. Me parece que hay que discutir las me contrapropuestas, sentaría a negociar, porque yo en este gobierno no me sentaría a negociar nada, yo particularmente, nos porque la van a poner igual. Vos bueno, sabés que es así. Y hay otro aspecto que es el que quizás a mí me conmueve más, es que pienso que la esperanza está siempre puesta en las generaciones nuevas, ¿no? Y que para eso hay que volver a plantearse cómo llegamos a esas generaciones. Y yo creo que no sé, ninguno de nosotros puede llegar a esas generaciones nuevas eh, con las estrategias de alienación de las redes sociales. Una, porque no somos nativos de ese lenguaje y lo entendemos mal, lo manejamos mal,
y terminamos haciendo el ridículo, ¿viste? Nos costó Eh, la comunicación, se nos cortó, nos pasó de todo, digamos. Tal cual. Y por otra, porque siendo nosotras de la vieja generación, tenemos por esa pertenencia también muchas cosas copadas que transmitir. Me parece que hay que recuperar ese diálogo en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, volver a llevar a esos ámbitos a qué nos dedicamos nosotros y nosotras. Mostrar en esos ámbitos donde podemos tener un diálogo mano a mano con los chicos y las chicas, eh, donde podemos volver a conectarnos con las relaciones humanas de verdad, el mano a mano, ¿entendés? No el tacto, sino verte, estar ahí a tiro, ser accesible y hablar de a qué te dedicas y qué podrías hacer y qué soñás con hacer que no estés haciendo y que ese diálogo se vuelva intergeneracional solo puede ocurrir en un ámbito como la escuela. Nosotros necesitamos recuperar eso, algo que las instituciones a las que nosotros nos dedicamos no ocupan tiempo en hacer eso, ¿no? En llevar divulgadores y divulgadoras a las escuelas para contarles a los chicos dónde podrían ellos también poner su tiempo de adultos y de adultas. Eh, o sea, que lo que quiero decir es que si nosotros queremos entusiasmar a la gente y encontrar empatía, hay la estrategia que estamos encarando no funciona. Tenemos que no, no, no salir a divulgar de manera Academicista. eso, es volver a encontrarse con esa situación de que les contemos a los chicos y las chicas en qué trabajamos para que ellos se entusiasmen con la posibilidad de que ellos también podrían dedicarse a hacer eso o cosas mejores, trabajando en los lugares en los que se puede trabajar en la Argentina, en las instituciones que todavía tenemos, eh, que la reconstrucción va a salir por ahí. Eh, Bien. Escucha, la última, que esta, no sé, se la hice a los dos compañeros que participaron antes, que está vinculada al plan nuclear, que, bueno, que vos creerías que debería ser el que las y los trabajadores tendríamos que planificar, que pensar cuál sería el plan nuclear para vos que habría que llevar adelante. Un poco eh, en función al plan nuclear que plantea Reidel, que plantea Milei, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros, las trabajadoras, creemos que podría ir, que podría funcionar o que tendría que ser. yo no tengo la aposta sobre eso. No, Eh, que nadie la el, tiene, simplemente es el, una el posición. viejo plan nuclear, claro, el viejo plan nuclear ese con el que se reinauguraron las becas Aprender Haciendo, por ejemplo, gracias a las cuales yo entré a trabajar a la CONEAM, por ejemplo, se proponía, entre otras cosas, federalizar la actividad, ¿no? En el sentido de que deje, o sea, llevar el progreso de modo que se distribuya a lo largo y a lo ancho de todo el país. La renovación de ese plan nuclear que llegó, de esa propuesta de plan nuclear que llegó que en el 2015, creo, quedó frustrada porque, bueno, cambió de gobierno, se paralizó todo y qué sé yo. Tenía algo que a mí me había resultado muy atractivo, que era fundamentado en el hecho de que, bueno, la Argentina se estaba proponiendo construir el reactor RA10, se proponía como un reactor multipropósito, y que se proponía ese reactor producir suficiente cantidad de radioisótopos como para ser exportables a todo el continente. En ese contexto, donde, claro, los radioisótopos utilizados para, entre otras cosas, eh, la medicina nuclear, ¿no? Entonces, la aplicación inmediata es el diagnóstico y el tratamiento, diagnóstico por imágenes y el tratamiento
de cáncer. Bueno, en ese contexto, la propuesta era fundar centros de medicina nuclear, hospitales dedicados a la medicina nuclear en los distintos extremos del país, de modo de romper con esta lógica de que los centros más potentes están en los centros urbanos más fuertes, que son la ciudad de Buenos Aires, o Mendoza, o Córdoba, y ampliarlo a todo el país. A mí me parece que esa era una buena idea, me parece que hay que recuperarla, y que cualquier plan nuclear que nosotros nos propongamos tiene que, por supuesto, siempre, vos lo mencionaste más temprano y hay que decirlo una y mil veces, ningún plan nuclear tiene que pensemos nosotros tiene que tener visos siquiera lejanos de tener algún tipo de contacto con la actividad de la guerra, ¿no? Hay que preguntarse para qué quieren la IA, para qué la están utilizando. Entonces, los planes nucleares que nosotros pensamos tienen que ser todos aplicados a fines pacíficos y en particular tienen que hacer muchísimo énfasis en la federalización de la actividad. Por supuesto, la producción de energía es importantísima en una época en la que hay que pensar en descarbonizarse, en alejarse en intentar cada vez más utilizar menos carbón, menos petróleo para producir electricidad. La actividad nuclear es importantísima para eso, pero no es la única pata. La Argentina tiene mucho trabajo en medicina y en Reconocido aplicación. mundialmente aparte, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que era un lindo plan, a mí me habían engolosinado con eso, lamentablemente se cayó. Poder hacer una buena edición y poder que quede lindo la entrevista, porque yo estoy fascinada, estoy re contenta de haberte podido entrevistar. Y Yo te agradezco, o sea, esto está buenísimo, estaría muy bueno si algo así se pudiera transformar en una asamblea genuina, ¿no? En una discusión eh, con más gente, porque fue re como nosotras dos hablando, bajando líneas. no, pero Este, para mí, o sea, como quizás con tanto con Mariano como con Marcos, la entrevista fue muy enfocada en la divulgación, ¿me entendés? De que ellos puedan contar lo que estaba pasando porque era algo que estaba caliente en el momento. ujú, Entonces, lo interesante era escucharlos. sí, Pero a mí me recontracopa el conversatorio, poder, digamos, intercambiar, nada, para mí todo esto alimenta mucho las ideas, te ayuda mucho a pensar, y son pocas las instancias en las que uno frena, sí, para y dice, che, charlemos un poco, a ver, o sea, ¿qué opinamos, o qué pensamos, o qué creemos que, sin incluso saber demasiado, ¿no? Porque como que a veces pareciera como que los y las trabajadoras tenemos que tener superposiciones desarrolladas, o que tenemos que tener un montón de cosas súper claras, incluso de esto, ¿no? De saber de qué trabajan nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y bueno, sí, nada, la intención es ir aflojándose un poco cada vez más, porque a mí esto también me pone súper nerviosa. Yo no soy periodista, lo hago así porque me apasiona, y que podamos, nada, eso, empezar a contar qué es lo que pasa en el sector, en los diferentes lugares de trabajo, y qué posiciones y qué alternativas plantean los compañeros y las compañeras para salir adelante, para pelearla. Así que bueno, sí. Elisa, muchas gracias, de Bueno, verdad. gracias a vos. Lee el libro que te presté, que está muy bueno. Aunque te hayas enojado, Bueno, léelo. ahora lo tengo en la mesita de luz. Lo que pasa es que lo estoy intercalando con la generación ansiosa. Buenísimo, buenísimo. Este, que Acá, lo recomiendo fuerte ese libro. acá alguien puso, aprovechá que es la persona más inteligente de la Argentina. Aguante, Eli. Acá están tus fans, te aviso. No, no, Bueno, no, no. No, solo dejar el mensaje, a mí lo que sí me gustaría dejar este mensaje, o sea, en el sector nuclear trabaja mucha gente con una diversidad de formaciones. eh, lo que creo que es común a los que nos quedamos, a los que permanecemos, es la pasión por lo que hacemos. No importa si nuestro trabajo es contable, administrativo, científico, técnico,
Eh, y lo otro es que la consecuencia de esa pasión es que todos y todas nos formamos constantemente. Es un trabajo en el que entras sin saber casi nada de lo que vas a tener que hacer, por más que hayas tenido una formación científica o en el área administrativo, contable, pero el tipo de trabajo que vas a tener que hacer ahí es muy específico, te vas a tener que pasar mucho tiempo formándote. Eh, y es vital que no se pierda todo ese tiempo invertido por el Estado en formar a esa gente. Esa gente se va al exterior a buscar mejores sueldos o a cualquier otra cosa. Para el Estado argentino es una pérdida tremenda porque se invirtió esa persona y el Estado invirtieron muchísimo tiempo y esfuerzo en formar a esa gente para hacer el trabajo que se está haciendo. Entonces es importantísimo conservar a la gente en el sector nuclear, porque la formaste para que trabaje en eso. Entiendo. Como nos dicen como decimos nosotras las mujeres, no es amor, es trabajo no pago, ¿no? O sea, como que hay una cuestión acá, que es la pasión, Sí, el amor hacia la investigación, hacia la ciencia, pero eso no significa que no seamos trabajadoras y trabajadores, no no, significa que tengamos que tener un salario digno por encima de la canasta familiar, bueno, etcétera, miles de cuestiones que no nos sí, separan en absoluto de la clase trabajadora porque pertenecemos a la clase trabajadora. por supuesto. Entonces, eso también, ¿no? Es importante Sí, de reconocernos como parte de esta clase. Entonces, bueno, sí, totalmente. Sí, eh, sí, totalmente. La gente que se dedica a la ciencia también es trabajadora. claro, claro, pero bueno, viste que hay como una cosa Es medio importante. o no, pero bueno, no. No, no, Quiero aclararles a los que no. están viendo que somos de esta clase, digamos. Así que bueno, gracias, de Bueno, verdad. gracias, che. Bueno, Espero que la hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda. Y bueno, el sí. viernes que viene vamos a hacer otra entrevista. Ya veremos a quién. Bueno, Bueno, adiós. un beso, un Chao. abrazo. Chau, Chao. chau.